Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hola Nicole, hola María Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días. Estoy en clase hoy todo el día. Yo no la puedo atender a usted solita. Si quiere, después cuando termine la clase, con mucho gusto me dice que puedo, pero ahorita estoy en clase. ¿Cómo amanecen? Ya los voy a registrar. Hoy vamos a trabajar el taller número 13 de Soren Kierkegaard. Espero que estén todos en clase porque no les voy a rebajar la asistencia a clase. Yo sé que tienen internet para todo el día. Hoy vamos entonces a mirar un video sobre Soren Kierkegaard. Ay, caramba, se me fue. Ay, se me fue de la reunión. Bueno, espérenme un segundito, busco el video. Los invito a que juntos hagamos una pequeña aproximación al existencialismo. Y resulta difícil definir el existencialismo como una corriente filosófica que va a ser, mejor dicho, una postura crítica dentro de la filosofía contemporánea, es decir, la filosofía propia del siglo XX. Cuando hablamos de existencialismo, hablamos de crisis sobre todo, crisis del hombre del siglo XX, un hombre que estaba en medio de guerra, en medio de lucha de clases. Los existencialistas, como se denominan a aquellas personas que adhieren a doctrinas existencialistas, doctrinas posturas, vamos a llamar, ven al hombre solo en el mundo. Consideran que el hombre está desamparado. No. Es más, el hombre está solo en el mundo, sin Dios. Es decir, está frente a la nada, se encuentra en la nada. Pero cuando hablamos de existencialismo, hablamos de una corriente filosófica propia del siglo XX que va a tener origen mucho antes. Es decir, hablamos de una corriente que va a ser partera del existencialismo, de esta postura ante el mundo. Y estamos refiriéndonos a el decadentismo. El decadentismo va a ser partero del existencialismo. El decadentismo es una corriente literaria, un movimiento literario que lo vamos a ubicar desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En Francia, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, lo vamos a ver de la mano de Baudelaire.
Y en Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, del lado de Edgar Allan Poe, y en Inglaterra lo tenemos a Oscar Wilde por su parte. Así se considerará entonces que el existencialismo es hijo póstumo del decadentismo. Esto tenemos a Oscar Wilde por su parte. Así se considerará entonces que el existencialismo es hijo póstumo del... Y en Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, del lado de Edgar Allan Poe, y en Inglaterra lo tenemos a Oscar Wilde por su parte. Así se considerará entonces que el existencialismo es hijo póstumo del decadentismo. Esto nos tiene que quedar bien en cuenta, ya que cuando el existencialismo comienza a tomar peso en el pensamiento contemporáneo, el decadentismo va a desaparecer. Pero vayamos a seguir estudiando a este hombre existencialista, porque el hombre existencialista, como decíamos, es un hombre que está desamparado. Y no solo está desamparado, sino que es un hombre que no tiene metas, no tiene metas a futuro. Es un hombre que se pregunta sobre su propia existencia. Se pregunta sobre su propia existencia. Y no conforme con esto, y al descubrirse desamparado en el mundo, se angustia. Es un hombre que no goza, sino que vive sumergido en la angustia. Es un hombre que vive la crisis desde adentro, porque es un hombre en crisis. Desde allí, el existencialismo, van a salir infinidad de premisas o teorías, y ahora veremos quiénes son los principales representantes de esta postura existencialista. Entonces, tenemos que los existencialistas tienen una mirada desencantada del mundo, mirada desencantada del mundo. Están desencantados de ellos mismos y también tienen una mirada desencantada del mundo. Es decir, el hombre se siente, nosotros hacíamos referencia, en el mundo, en el... Se construye, ¿no? Se construye de la acción de las singularidades. Es decir, el hombre en un mundo, está en un mundo, mejor dicho, en el cual es si actúa. Y claro está, solo se puede actuar ¿dónde? En lo social. Entonces, el hombre se descubre o descubre su ser solo en la masa, en lo colectivo. Es decir, es un hombre que está desdibujado. Lo social es la condición de existencia. Es la condición de existencia de este hombre que se encuentra desamparado, sin metas en el mundo. Entonces, el hombre se deja ser como los otros son para hacerse valer en la sociedad, es decir, en lo social. Y así se va a perder a sí mismo. Vamos a ver quiénes eran los representantes o quiénes son los representantes más importantes a la hora de estudiar el existencialismo. Primero lo vamos a ver al que muchos historiadores consideran el fundador del existencialismo, que es Kierkegaard, que nace en 1813 y muere en 1855. Luego tenemos una postura existencialista por parte de Nietzsche, por ejemplo, y vamos a encontrar ya entrando en el siglo XX a Martin Heidegger, que nace en 1889,
Y por último lo vamos a tener a Jean-Paul Sartre, que nace en 1905. También vamos a tener, para nombrarlo para que ustedes sepan, a Karl Jaspers, por ejemplo, como uno también de los existencialistas propios del siglo XX. Inclusive hay mucha literatura existencialista dentro del siglo XX, como las obras de Albert Camus. Pero bueno. Ese es el video que nos explica con mucha claridad qué es el existencialismo. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Sobre el origen y características del existencialismo. Los escucho. Pues de mi parte no, profe. A ver, los escucho mientras Pues, vemos profe, a Marx. yo no sé, pero yo creo que sería mejor que lo Señora explicara profe. usted. Pero, ¿quién fue el que habló que no le coloqué atención? ¿Quién fue Que, el que habló? que yo creo que sería mejor que lo explicara usted. No, yo creo que mejor que la persona que explicó el video no lo explico yo. Creería yo, ¿no? Claro, no creo. A ver, 47 estudiantes, me imagino que son 47 ideas totalmente argumentadas para entender qué es el existencialismo. Aprendí, por un lado, que el padre del existencialismo se llama Soren Kierkegaard. Espérenme, paro el video de Marx y voy a parar el video de Marx, aunque todavía está en anuncios. Y voy a verles las caras, vamos a ver quiénes están por ahí conectados. Quienes tienen la amabilidad de presentarse en clase. Tengo 4, 8, 12, más de 12. Bien, felicitaciones a los que están porque este bimestre la nota será para los que están. Para los demás, no, pues tendrán 0. Les explico que estoy grabando clase. El tema de este taller es el existencialismo. ¿De quién? De Soren Kierkegaard. Y la postura también de Marx. Dice que crítica de la época contemporánea en la filosofía del siglo XX, que obedece a la crisis del hombre del siglo XX. El hombre entra en crisis porque es un hombre que está en medio de las guerras, un hombre que está en medio de la lucha de clases. O sea, la lucha de clases es esa lucha que se da entre los ricos, la clase media y los pobres. Entonces, donde los pobres se quejan de los ricos, que porque los ricos no reparten lo que tienen, entonces por eso ellos son pobres, es esa lucha. Y los ricos argumentan que los pobres son pobres, pues porque no han querido salir de su pobreza. Entonces, los existencialistas o el existencialismo ven al hombre solo en el mundo. Ni siquiera tiene a Dios porque ha perdido la nada, o sea, sos nada en la nada frente a la nada, ¿cierto? Y entonces nos cuenta que el existencialismo es una corriente filosófica que se originó mucho antes en lo que el
decadentismo. ¿Qué significa decadentismo? Es un proceso de decadencia. Cuando un hombre o un ser humano entra en decadencia es cuando se olvida de Dios, se olvida de la familia, se olvida del mundo, se vuelve antisocial, se está contra todo, no trabaja, no estudia, no hace nada, no tiene proyecto de vida. Un hombre en decadencia es un hombre derrotado, un hombre en la pobreza absoluta de espíritu y de cuerpo total, ¿cierto? Entonces, antes del existencialismo, pues está el decadentismo, que es una corriente filosófica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ella recoge pues a todas esas personas que entran como en ese estado de pobreza absoluta. Aquel que no tiene nada, no quiere nada, no busca nada. Y a partir del decadentismo, pues surge el existencialismo como hijo póstumo del decadentismo y nos colocan que en Estados Unidos uno de sus máximos representantes es Baudelaire, Edgar Allan Poe. En Francia, Baudelaire y en Inglaterra, Oscar Wilde. Ustedes de todos estos han trabajado a Oscar Wilde en español. Que desaparece el decadentismo y surge el existencialismo. Son las características del hombre en el estado existencialista, pues el hombre desamparado, no un proyecto de vida. Se pregunta sobre su existencia, entonces él dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo para qué vine aquí a este mundo? Se angustia, de verse como está, se angustia, no es feliz, no goza, vive una crisis desde adentro. Bueno, miren lo que caí, miren lo que me volví, miren lo que me convertí. Es un hombre en crisis y mire que este tema le llega a ustedes que están en la clase hoy y son afortunados porque la idea es que ustedes por nada del mundo vayan a caer en esta crisis existencial. Desdibujados, o sea, totalmente desdibujados, cualquiera los mira y dice, oiga, pero usted, ¿por qué cayó ahí? ¿Cómo fue que llegó ahí? Incluso hay personas que caen en esa crisis existencial aún teniendo fortunas inmensas, teniendo la posibilidad de heredar de sus padres recursos económicos, también teniendo la posibilidad de educarse, de formar una gran familia o tener una gran empresa y sin embargo caen en esa crisis total, desdibujados como seres humanos. Y entonces, en lo social, porque lo social es la condición de la existencia de este ser humano. Y resulta que cuando ya cae tan bajo, pues la misma sociedad lo rechaza y queda desamparado y sin metas totalmente. Entonces, cuando esa persona cae ahí, dice, se deja hacer como los otros y entonces así se va a perder a sí mismo cuando empieza a hacer lo que los otros como que están en el mismo estado de él hacen y entonces podemos ver a los indigentes que entonces empiezan a pedir limosna, a consumir drogas, a robar para poder tenerlo del consumo diario, a hacer todo lo que no es debido. Y entonces por eso dice, se deja hacer como los otros y así se va a perder, termina perdiéndose a sí mismo. Y que su fundador, o sea, el fundador del existencialismo es Soren Kierkegaard, el que le pone nombre a esa etapa, a esas personas que caen en esa crisis, en esa situación existencial. Entendió así, Albeiro. Sí, Ahora vamos con Carlos Marx, porque son dos videos y hay que recoger las ideas de los dos. Carlos Marx ya lo hemos trabajado. Ay, está demorado. Ya lo hemos trabajado, ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Bienvenidos a profesor.com. Hoy vamos a hablar del pensamiento de Karl Marx. Karl Marx
es que Karl Marx pretende con su filosofía política llegar a la práctica revolucionaria. Así dedicaremos un vídeo al pensamiento filosófico de Karl Marx y un vídeo siguiente al que hemos llamado a la praxis revolucionaria de Karl Marx. Marx pretende con su pensamiento dar legitimidad. Pues bien, el planteamiento filosófico de Karl Marx afirma la única existencia de la materia. Todo lo que existe en el universo. No debemos olvidar que en la época de la filósofa Karl Marx aparece el pensamiento de Charles Darwin, que afirma que las especies evolucionan y que no se necesita en elementos materiales, incluso un creador, para poder justificar la existencia del universo. Por tanto, las relaciones humanas que se establecen entre los seres humanos, las sociales que se crean, son relaciones materiales. Sin embargo, estas relaciones no son la estructura amo-esclavo. Existen el proletariado, que es la clase. Existen dos elementos fundamentales, como son la infraestructura, que es el conjunto de las relaciones sociales, de las cuales hemos hablado hace un momento, y la superestructura, que es la para poder subsistir. Existen dos elementos, son la infraestructura económica, que es el conjunto de las relaciones sociales, de las cuales hemos hablado hace un momento, y la superestructura, que es la... No es tan solo que haya explotación de unos hombres por... Establecer que queremos crear una sociedad de las relaciones sociales, de las cuales hemos hablado hace un momento, y la superestructura, que es la legitimación y el proletariado, que es social que vende su fuerza de... Existen, que es la clase social poseedora de los medios de producción, y el proletariado, que es la clase social que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir. Existen dos... Existen dos grandes sociedades, que son la burguesía, que es la clase social poseedora de los medios de producción, y el proletariado, que es la clase social que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir. Que es el conjunto de las relaciones sociales, de las cuales hemos hablado en un momento, y la superestructura, que es la legitimación de las estructuras sociales. El problema no es tan solo que haya explotación de unos hombres por parte de otros, sino que además esto es legitimado como algo correcto. Es exactamente lo contrario, establecer que lo que debemos hacer es crear una sociedad de hombres libres e iguales y dar legitimación a los cambios filosóficos y económicos que necesita la sociedad. Mal pagados, con condiciones de trabajo totalmente, con condiciones laborales totalmente de explotación. Vamos a acabar con esta explotación porque, en definitiva, todos los seres humanos merecen un nivel de igualdad y una dignidad personal. Así, por lo tanto, debemos acabar con la explotación y esta explotación finalizará cuando se instaure en la cual no haya una clase social que domine al resto. Existe otro elemento fundamental, como es el concepto de ideología, que para Karl Marx es un elemento muy negativo, debido a que es la excusa
que utiliza la clase dominante, el poder, los privilegiados, para continuar con esos privilegios. Así se establecen dos grandes tipos de ideología. La ideología política, según la cual en el siglo XIX el hombre ha alcanzado las máximas cuotas de libertad y de igualdad, cosa que es absolutamente falso, y al mismo tiempo tenemos la ideología religiosa, que lo que hace es legitimar la situación de explotación, argumentando que los designios de Dios son los que hacen que el mundo sea así. Karl Marx define la religión como el opio del pueblo, es decir, aquello que no permite al pueblo ver la realidad y darse cuenta de cuál es su situación de explotación. En el siguiente vídeo hablaremos de los objetivos prácticos del pensamiento de Karl Marx a través de la Revolución Comunista. Os invito a que vayáis a la página web profesor.com, así podéis encontrar allí actividades, la corrección de estas y también. Bien, ahora, después del existencialismo, entonces tenemos el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Los escucho, mientras voy anotando los que están. Tengo a Albeiro Padilla, ayer Pues el Arias, marxismo es como la ideología de Marx. Fernanda, y los escucho, Luisa, Carol Durán, los escucho, son 47. Juan Fernando Guerrero. ¿Qué es el marxismo? Hablen. Carol, Juan, Karen Durán. Profe, el marxismo pues, fue un sistema filosófico, político y económico. Sí. Sí. Es un sistema filosófico, político, económico basado en las ideas de Karl Marx. De Karl Marx. A ver, vamos a revisar. Bueno, me dicen si hay alguien más. Nicole, Jennifer, Karen, Carol, Juan Fernando, Luisa, Albeiro, Tatiana y María Fernanda. ¿Me falta alguien? Jennifer García se acabó de unir, ¿sí? Hemos trabajado taller 12 y este sería entonces el taller 13. No enviaron el taller 12. Keiner, Janine, Cleidy, Jennifer, María Alejandra, Cristian Mauricio y Ronald Joanny. Recuerden que al final del bimestre no voy a recibir talleres de nadie. Queda grabado y lo voy a hacer siempre en las clases para que lo recuerden. ¿Listo? También que tendrán nota de la asistencia a clase. Bien, sobre Carlos Marx, pues él pretende llegar a la práctica revolucionaria. Él piensa, él con su pensamiento lo que pretende es legitimar la revolución. ¿Pero cuál revolución? Pues la revolución que se tiene que dar entre la burguesía y el proletariado para acabar con un sistema dominante, de manera que no haya explotación de dominación por parte de ningún grupo dominante. Es muy complicado porque, pues obviamente el ser humano está acostumbrado a mandar y hay otros que también están acostumbrados a dejarse gobernar. ¿En qué fundamenta su teoría? En que la única existencia lo único que existe es la materia. Todo lo que existe en el universo es la materia. Y entonces dice que las relaciones humanas sociales son materiales, o sea, que los seres humanos se relacionan a partir de las cosas que existen en la naturaleza. Usted va a la tienda para que el tendero le venda cosas. Usted va a una zapatería a que el señor pues le arregle unos zapatos. Usted va, o sea, él revisa es como eso, observa es como esa situación. Usted va a un restaurante a que le vendan comida.
que las relaciones humanas se fundamentan es en las cosas materiales y que no se basan en la igualdad, que es la preocupación más grande de su filosofía, que esas relaciones humanas no se basan en la igualdad, que es una relación de amo y esclavo, eso lo deben tener claro. O sea, según Marx, la relación que se da entre las personas es una relación de amo y esclavo, el uno que manda y el otro que obedece, ¿cierto? Y él no veía con muy buenos ojos o no creía que esa debe ser la relación que deba existir entre los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace que haya esa relación amo-esclavo? Pues las clases sociales. ¿Cuáles clases sociales? Pues la burguesía por un lado y el proletariado por el otro. La burguesía, que son los dueños de los medios y los mecanismos de producción, y el proletariado, que es el que vende su fuerza laboral, es el que trabaja, el que hace el trabajo, que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir, porque si no trabaja, pues el amo no le va a regalar lo que tiene. Esa es como la condición amo-esclavo. Y que entonces existen dos niveles, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura económica, que es el conjunto de todos los medios de producción, y la superestructura, que es la legitimación de esas estructuras sociales. Entonces, ¿qué es lo que pretende Marx con su pensamiento revolucionario? Que lo que debemos hacer es establecer una sociedad de hombres libres, pero ojo, ¿cuáles hombres libres? Libres e iguales. Pero para que haya una sociedad de hombres libres e iguales, deben darse unos cambios sociales y económicos. Y recuerden que esto ocurre en el siglo XIX, o sea, hace 200 años, porque ya estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es una época donde se observa que al hombre le toca trabajar muchísimo, o sea, ya está la esclavitud, mejor dicho, al hombre lo explotan, le toca trabajar horarios fuera de lo normal, aparte de eso, mal pagados, aparte de eso, no hay atención en salud. A la explotación es al máximo, si no trabaja lo echan. Y entonces surge este pensamiento de Marx para acabar con esa explotación, ¿cierto? Y para recuperar la dignidad del hombre. ¿De cuál hombre? Pues de aquel hombre que está siendo oprimido dentro de un grupo que se llama el grupo del proletariado, o en el peor de los casos, en el grupo de los esclavos. Ojo, lo importante que es aprender este pensamiento. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la explotación según Marx? Cuando no haya una clase social que domina a otra. Esa es la ideología, pero él también tiene claro que es difícil porque hay ideología política y porque hay una ideología religiosa. Una ideología política porque siempre habrá quienes quieran mantenerse en el poder y buscarán argumentos para estarlo. Y la ideología religiosa porque dice Carlos Marx que la religión legitimiza la explotación, porque dice que, pues, hombre, que de todo lo que le pase al ser humano, pues son... incluso él expresa una frase máxima, dice, la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque no le permite ver la realidad en que realmente está, que se traduce en explotación. ¿Lo han entendido? Sí, señora. Sí, señora. Espero que realmente hayan entendido lo que implica cada uno de los pensamientos, que son súper importantes para mirar dónde estamos parados, para dónde queremos ir y qué sería lo ideal para la sociedad y para cada uno de ustedes. Ahora les voy a compartir el taller número 13, que es el de las preguntas. Ya lo estoy compartiendo. Bien. La nota para el saber tiene que ver con observar los videos, escribir las características del existencialismo de Kierkegaard y escribir las características del materialismo de Carlos Marx. ¿Listo? Eso es para el saber. Ahora para el hacer.
Para el hacer, vamos a responder las preguntas de la 298 a la 316. Vamos a ver si me alcanza el tiempo porque ya no me quedan sino 12 minutos, pero vamos a ver. Y para el ser tienen dos trabajos, 3 conclusiones sobre el pensamiento de Kierkegaard y 3 conclusiones sobre el pensamiento de Marx. ¿Listo? Entonces, la pregunta 298 nos dice, ¿por qué se puede decir que la filosofía es el espejo del espíritu universal? La filosofía es el espejo del espíritu universal porque evoluciona hacia el ser humano evoluciona hacia una conciencia de sí mismo, cada vez mayor. Y eso se nota en cada uno de ustedes, cada vez se va teniendo más conciencia. Va despertando lentamente para concientizarse de sí mismo. El espíritu universal no se encuentra a sí mismo hasta llegar a la filosofía. O sea, cuando ya ustedes se dan cuenta de la grandeza que hay dentro de sí, cuando reflexionan, cuando se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, de lo grande que hay por hacer y que ustedes son capaces, ahí es donde se va despertando. Entonces, por eso se dice que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Realmente, cuando usted actúa filosóficamente, se da cuenta de cómo es su espíritu. La 299, ¿qué representa la botella azul y roja en la vida práctica? Por allá hay un cuento donde le dicen a la protagonista del cuento que beba de la botella azul a ver qué pasa o que si bebe de la botella roja, ¿qué pasa? Entonces, la botella azul y roja. El rojo sirve para entender una parte del alma, es una conexión. Y el azul sirve para retornar al mismo lugar y significa separación. Entonces, mientras el rojo significa conexión, el azul significa separación. Son los dos mundos aparte, algo así como la burguesía y el proletariado separados. Lo que propone Marx con su materialismo es la unión, algo así. La 300, ¿de qué habló Kierkegaard en su proyecto filosófico? Entonces vimos en el video de qué fue lo que habló. Entonces, la 300, ¿de qué habla Kierkegaard? Pues él tenía una vista muy aguda para la increíble riqueza de la naturaleza. Y él habla en su proyecto filosófico de cómo está el ser humano, ¿no? Cómo se siente solo, desamparado, no se siente nada. La 301, perdón, para Kierkegaard, ¿qué es un pensador existente? Un pensador existente es un pensador que incluye toda su existencia en su reflexión filosófica, es decir, pone todo su ser a reflexionar de manera filosófica. ¿Qué son las verdades subjetivas perdón, 302, ¿cuál es la tesis de Kierkegaard sobre el ser humano? Entonces, dice, fluye toda su existencia en reflexión filosófica. Esa es la tesis de Kierkegaard sobre el ser humano. Fluye sobre toda reflexión filosófica. Le dice, oiga, piense. Por eso cuando alguno de ustedes o alguna persona se está equivocando, la persona que lo aconseja o que la persona que lo acompaña, como los papás le dicen, piense, mire, analice, no se deje llevar por lo que no sirve, o sea, razone. Le está diciendo la tesis de Kierkegaard, le está diciendo que fluya sobre la reflexión filosófica. La 303, ¿qué son las verdades subjetivas para Kierkegaard? Entonces quería decir que las verdades realmente importantes son personales, que solamente esas verdades son una verdad para mí. O sea, que lo que yo tengo como verdad para mí no es verdad para las demás personas. ¿Qué crítica le hace Kierkegaard a la razón? Entonces, la crítica que le hace Kierkegaard a la razón es que podemos saber mediante la razón que son completamente esenciales y es algo que podemos saber con seguridad, o sea que la razón nos da lo que realmente necesitamos saber, tener con seguridad.
La 305 para Kierkegaard, ¿cuál es la característica de las multitudes? La característica más destacada de la multitud era toda esa palabrería sin compromiso alguno. Por eso, por ejemplo, en una esquina donde se reúnen muchos a hablar y todo el mundo dice y el uno habla de una cosa, el otro habla de otra cosa, pues es pura palabrería que no tiene ningún sentido. Al final usted se va para la casa y ni sabe de qué hablaron y todo lo que dijeron nada sirvió. La 306. Perdón, sí. ¿Cuáles son las tres actitudes vitales del hombre según Kierkegaard y en qué consiste? Entonces son la fase estética, la fase ética y la fase religiosa. ¿En qué consiste? Pues la fase estética es esa fase del ser humano donde solo se preocupa por la belleza. La fase ética es ya la parte de la etapa del ser humano donde él se preocupa por sus valores, por su moral. Y la fase religiosa es ya la etapa final donde se dedica a orar y a esperar el bien morir y a hacer las cosas todas bien hechecitas de acuerdo a los designios de Dios. A 307, ¿en qué consiste el proyecto filosófico de Marx? Pues el proyecto filosófico de Marx consiste en acabar con las clases sociales, acabar que no hayan clases dominantes, que se acabe la oligarquía y el proletariado y que todos puedan vivir en igualdad. La 308, ¿estás de acuerdo con Marx en el siguiente postulado? Son las condiciones materiales de la sociedad las que deciden cómo pensamos. Ahí sí es libre la pregunta. La 309, ¿cuál es la base de la sociedad y cuál es la superestructura según Marx? Entonces, la 309, la base de la sociedad, pues son las condiciones materiales, económicas y sociales y cómo se piensa en una sociedad, qué clase de instituciones políticas se tienen, qué leyes y lo que no es menos importante, pues qué religión, moral, arte, filosofía, ciencia. Marx lo llamaba la superestructura de la sociedad. La 310, ¿cuáles son los tres niveles de la base de la sociedad y en qué consiste cada una? Entonces tenemos la primera, lo más básico es lo que podemos llamar condiciones de producción. El segundo nivel, pues las fuerzas productivas. Y el tercer nivel, entonces, es decir, quién es el propietario de los medios de producción, a la propia organización del trabajo, a la división del trabajo y a las relaciones de propiedad. La 311, ¿qué es lo que decide las condiciones políticas y económicas de una sociedad? Pues es el modo de producción de una sociedad lo que decide las condiciones políticas y económicas, es decir, cómo, el modo de producción, cómo produce una sociedad. La 312, ¿quién decide en una sociedad qué es lo bueno y lo malo? Entonces, según Carlos Marx, por lo general es la clase dominante la que decide qué es lo bueno y lo malo, porque los dominados pues no tienen poder de decisión. La 313, ¿en las qué clases sociales existieron en la sociedad esclavista, feudal y capitalista? Entonces, habían ciudadanos libres y esclavos en la sociedad feudal entre el señor feudal y el siervo, y más adelante entre el noble y el burgués, el obrero o el proletariado. En la 314, ¿por qué la conciencia tiene estrecha relación con nuestro trabajo que hacemos, con el trabajo que hacemos? Entonces, el que no tiene trabajo está de alguna manera vacío. El trabajo es algo positivo, es algo íntimamente relacionado con el hecho de ser persona, o sea, es como lo que lo llena, lo que yo diría, yo sin trabajo pues no soy nada, ¿cierto? La 315, ¿en qué consiste la alienación para Marx? Entonces, en el sistema capitalista, el obrero trabaja para otro, así el trabajo se convierte en algo fuera de él, o sea, él no es dueño de sí mismo. El obrero es un extraño a su propio trabajo, por lo tanto se convierte en un extraño para sí mismo, pierde su propia realidad humana y se siente alienado, o sea, se siente que no es él, se siente que, o sea, está en función, se vuelve como una máquina en función de alguien que lo maneja, que es el dueño de la empresa, por ejemplo.
La 316, ¿por qué el capitalismo es autodestructivo? Porque carece de una dirección racional. ¿Por qué carece de una dirección racional? Porque los capitalistas solo piensan en acumular, en producir, en producir. Y eso no es racional porque no están teniendo en cuenta, no están pensando en el bienestar de las personas que trabajan para ellos. Listo, y esas son las preguntas que deben desarrollar en ese taller. ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿Quedaron orientados para hacer este trabajo? Sí, señora. ¿Seguro, seguro? Sí, señora. ¿Me faltaría por registrar alguno? ¿Se unió alguno ahorita al final o no? Bueno, nos falta la evaluación del taller pasado, entonces para el jueves de la semana entrante les haré la primera evaluación, o sea, la evaluación del taller 12. ¿Listo? Y el siguiente jueves les haré la evaluación del taller 13, que ya entonces quedan hechos estos dos. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señora. Señora. Que estén muy bien, cuídense mucho, un abracito, estudien, prepárense para que les vaya bien en esos talleres, en esas evaluaciones, ¿listo? Que estén muy bien. Chao, profe, Chao, que tengan buena profe. tarde. Chao, profe. Chao, profe. Por haber estado hoy en la clase.